Y hoy iniciamos una nueva serie. Esta es la segunda parte. La primera ya la compartimos en el servicio anterior. Y esta nueva serie se llama La bestia que sube del abismo. Aparente el título, ¿verdad? Así medio terrorífica. ¿Qué será esa bestia? ¿Cuál abismo? Abran sus Biblias, los que la traen, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a ver el versículo de donde sacamos el título de esta nueva serie. Esta es la segunda conferencia, la bestia, o podríamos llamarle, ¿qué es la bestia que sube del abismo? Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si nos introdujéramos en todo este contexto, en todo este capítulo 11, trata de dos testigos o dos últimos profetas que antes que venga Jesucristo en su segunda venida, en la última parte o en la gran tribulación, o los últimos 3 años y medio de la tribulación, Dios va a levantar a dos testigos. Se especula y es posible que sea garantizado Elías, porque en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se declara claramente que Elías regresaría en los últimos días. Y se especula entre Moisés y entre Enoc. Enoc porque es el único hombre en la Biblia junto con Elías que no murieron. Sabemos que fueron sacados del mundo sin haber muerto, sin haber experimentado la muerte, que es lo que vamos a atravesar los que atravesemos el arrebatamiento de la iglesia. Va a haber millones de cristianos en el mundo que no vamos a saber lo que es morir. De repente ahorita nos cae la ropa, millones de personas desaparecemos en el mundo, inmediatamente los extraterrestres se los llevaron. No es coincidencia que hay una campaña impresionante de ovnis, de testimonios. Métanse ustedes a CNN u otras cadenas de televisión, donde pilotos calificados, senadores políticos, los están interrogando los senadores acerca de los ovnis, de qué vieron, cómo los vieron, si están seguros y confirman que es verdad, que hay objetos que se movieron más rápido que la velocidad del sonido enfrente de sus naves, etcétera, etcétera. Pero todo esto está aumentando, y más ahora con los inventos de una nueva compañía llamada Wave, con D de David, de Wave, D-A-B chica E, W-A-B chica, que significa hola, Wave. Esta compañía D-Wave, el inventor se llama Rogerson algo, lo pueden ver ustedes en internet o en Google. Está dando conferencias en el mundo entero de sus nuevos inventos, que son computadoras como de aquí al techo, negras, dicen Wave, negras todas. Y a través de estas computadoras, él está dando conferencias en la NASA, en Estados Unidos, en Washington, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, diciendo lo siguiente a un público calificado como físicos matemáticos, biólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera. Está diciendo lo siguiente: estas computadoras son computadoras cuánticas y van a ser construidas, muchas ya terminaron, para comunicarse con los seres extraterrestres. Además que vamos a abrir portales o puertas para que los extraterrestres sean atraídos por medio de estas computadoras cuánticas con inteligencia artificial, para que cuando bajen a nosotros no los confundamos con demonios, sino como seres inofensivos. Todo lo que les estoy diciendo
es textual, literal, con estas mismas palabras que fueron usadas por el inventor de esta compañía, D-Wave, para que cuando aparezcan los extraterrestres no son demonios, son inofensivos que nos vienen a ayudar. O sea, yo voy a una conferencia de estas y por todos lados las Naciones Unidas ya abrieron un departamento para la investigación de los ovnis. El Vaticano, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, tiene uno de los telescopios más grandes del mundo, que se llama Lucifer, el Vaticano. Porque acaba de declarar Francisco que si aparecen los extraterrestres hay que convertirlos. Así que el mundo, o sea, todo esto, aquí está. Todo esto está preparándose para el escenario final, para el último acto de la humanidad, donde la Biblia dice que antes que venga Jesucristo, millones de seres humanos vamos a desaparecer de la nada. Las camas quedarán vacías, el esposo dirá, mi esposa ¿dónde está? La esposa dirá, ¿dónde está mi esposo? Todos los niños van a desaparecer menores de edad, aviones que van a chocar porque desaparecieron los pilotos, congestionamientos de tránsito por todos lados, una confusión impresionante en los medios de comunicación. Y todo esto no es ciencia ficción. Eso es lo más curioso, que el ser humano está preparado para creer más la mentira que creer que Elon Musk va a meter un chip en el cerebro conectado a la nube para poder meterle a través de cosas inalámbricas hasta el cerebro y cambiar a esta persona para hacerlo súper inteligente. Que puedes cambiar a un hombre, hacerlo un hombre, lo puedes hacer mujer. Y que una mujer la puedes hacer un hombre. Y que además hemos llegado a un grado de evolución, palabras del director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, alemán. Vamos a crear una raza superior, porque si venimos de las amibas y somos el resultado de la evolución, estamos en la época en la que debemos evolucionar. Pero ahora la tecnología que tenemos y las computadoras cuánticas que tenemos y la genética nos van a ayudar a crear una raza superior. Yo siempre he dicho y he usado una palabra que es marihuanadas. La mayor parte de la humanidad lo ha creído. Y cuando venimos a la Biblia y la Biblia nos muestra que precisamente cuando desaparezcamos, el mundo va a tener que usar una justificación científica para la desaparición de millones de seres humanos. ¿Y qué creen ustedes que va a usar? Se los llevaron los ovnis. Todo ese grupo de cristianos y personas que creían por acá van a ser erradicadas, y los ángeles caídos van a tomar formas humanas, aparentemente como extraterrestres, para tratar de convencer a los seres humanos que éramos una bola de fanáticos religiosos y que ahora la genética, la tecnología nos va a llevar a un nivel superior y se va a preparar para que todo el mundo sea marcado con el 666. Y ya no vas a poder comprar ni vender porque será un gobierno mundial, un gobierno global, un gobierno donde ya no va a ser México ni China ni Alemania, va a ser una élite. Nada más de 10 naciones, 5 de Occidente, 5 del Oriente, que se van a unir en un G10, y una vez que se unan de ellas, dice la Biblia, Daniel capítulo 7, saldrá el anticristo. El anticristo no podía surgir el siglo pasado, ni hace 20 años siquiera, porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que un solo hombre controle
a través de la tecnología y las computadoras que tenemos al mundo entero con una marca. Y el experimento más grande que acabamos de ver y del cual todos somos testigos es la pandemia. Muy bien, con estas bases, la Biblia nos muestra claramente en Apocalipsis 11:7 que va a surgir de un lugar llamado el abismo. Ya lo vimos todo en la clase anterior. El abismo es la prisión de los ángeles y de demonios. El infierno es la prisión de las almas y los espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. En el abismo no hay humanos. Y en el Abadón, que es la tercera prisión espiritual, se encuentran los ángeles caídos. Espíritus humanos, demonios, ángeles caídos. La Biblia profetiza que una entidad espiritual llamada la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, no puede ser una computadora, no puede ser un imperio. Se refiere a algo vivo porque va a matar a estos dos testigos. Y muchos han creído también que es el anticristo. Sin embargo, el anticristo no puede ser la bestia. Síganme con mucho cuidado, porque si el anticristo va a resucitar, pues tendría que haber muerto antes y haber resucitado. En primer lugar, el anticristo, si es humano, no puede haber muerto y estar en el abismo, porque en el abismo es la prisión de los demonios. Entonces no hay seres humanos en el abismo. Entonces, si viene del abismo, tiene que ser una entidad espiritual satánica. Y esta entidad espiritual satánica se le llama principados espirituales de maldad. Y este ser que va a surgir del abismo, hace 2000 años que se escribió el libro de Apocalipsis, no existía. Y dice la Biblia que esta bestia era antes del apóstol Juan. O sea que murió en alguno de los imperios del pasado. El tiempo de Juan dice, no es, pero será. Y se levantará en los últimos tiempos para entrar en la persona del anticristo. Entonces, el anticristo será una combinación: ángeles caídos, seres humanos, donde este principado satánico le va a otorgar, le va a delegar al anticristo poderes sobrenaturales. La Biblia niega que ningún ser humano tenga poderes sobrenaturales, a menos que el ser humano tenga influencia de demonios. Me refiero a telepatía. Yo puedo conocer los pensamientos de los demás, doblar cucharitas desde lejos, como este judío hace algunos años que decía que hacía que los relojes se pararan y aumentaran la velocidad. Apariciones, ruidos en la casa de cadenas. Se apaga la televisión en tu casa, se abre la puerta sin que nadie la haya abierto. Y todos los fenómenos paranormales, como los calificamos en el mundo que vivimos a nuestro alrededor, no son producidos por seres humanos. Ni estas facultades las tienen los seres humanos. La Biblia nos corre la cortina y nos muestra que estamos rodeados de entidades espirituales llamadas demonios y ángeles caídos. Vayamos rápido ahora a Efesios capítulo 6. Un versículo pues que todos se saben de memoria. Efesios 6:12. Y aquí el apóstol Pablo lo explica con una claridad mucho más grande. Efesios 6, vamos a ver si el versículo 10. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 2.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Número 1, contra principados. 2, potestades. 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados santos de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que el mundo espiritual que nos rodea está perfectamente organizado, con una cooperación entre los poderes del mal impresionante. A la cabeza está un querubín, no un ángel, un querubín llamado Lucifer. Cuidado, porque nunca fue ángel Satanás, es un querubín, es una entidad diferente, hasta podemos decir genéticamente, que los ángeles. Entonces, Lucifer es el jefe. Número 2, le siguen los príncipes, o sea, él es el rey. Los principados satánicos, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, son los encargados. Vamos a una mesa redonda de Lucifer, y aquí está Lucifer, y los principados satánicos le rinden cuentas a Lucifer. ¿Cómo está México? Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Níger, Nigeria, Kenia, Rusia, etcétera, etcétera. Los principados se encargan del control de las naciones. En el Antiguo Testamento, de los imperios: el imperio egipcio, asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Lo vamos a ver. Estos 6 imperios, antes del tiempo del apóstol Juan, cada uno de ellos tenía un principado responsable de ese imperio. Luego tenemos potestades, que es la palabra deusoxia. Deusoxia en el griego significa autoridades. Esos principales tienen su presidente municipal. México tiene presidente de la República, no hay vicepresidente en México, en Estados Unidos sí hay. Luego una Cámara de Senadores, legislativos, judicial, etcétera, etcétera. Luego cada estado tiene un gobernador, y después debajo del gobernador, ¿quiénes están? Los diputados que salen del estado. Cada municipio tiene un presidente municipal, y vemos cómo está organizado el mundo, las naciones, lo mismo que en el mundo espiritual. Tenemos en tercer lugar a los gobernadores de las tinieblas, que ya son los gobernantes. Hay un gobernante en Colima, o en Jalisco, en Guerrero, Quintana Roo, etcétera, etcétera, que se someten al principado de toda la nación. Y por último, las huestes espirituales de maldad, que son los demonios o los soldados rasos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios que hacen el trabajo sucio, metiéndose a la gente, atormentando a la gente, metiéndose en los animales, provocando suicidios, depresión en los seres humanos. Son los de ínfima categoría, los demonios. Pueden entrar 5,000 demonios a un ser humano y pueden afectar tus nervios ópticos, tus oídos. Las millones de neuronas las pueden desconectar. Lo que la neurología actualmente no alcanza todavía a meterse al cerebro, ellos ya lo pueden hacer. Lo que Elon Musk, el dueño del Twitter actualmente, el proyecto X, ya tiene en mente meter un chip al cerebro para comenzar a arreglar las neuronas. Ellos lo hacen de una forma quirúrgica, sobrenatural, asombrosa. Pueden meterse en cualquier ser humano y provocarte locura, esquizofrenia, paranoia, sociopatía, psicopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la psicología califica como problemas mentales, porque no tienen alguna otra forma. Pues, ¿un esquizofrénico quién es? Una persona esquizofrénica, la palabra griega esquizofrenos, mente dividida. Ese es Jorge, es Pancho, que en la mañana, buenos días mi amor, ¿cómo estás?
llega a su oficina, es un monstruo, a las 5 de la tarde es otra persona, y al llegar la noche, quítense todos, tráeme mis chanclas y métanse a dormir. Y al otro día amanece como Santa Claus. Se llaman desórdenes múltiples de la personalidad. Seres humanos que tienen 2 o 3 personalidades. Caras vemos, corazones no sabemos. Personas que los ves de una actitud aquí en la iglesia, santo, 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 con cara de San Vernáculo, de Santa Catarina de Cleofas, y llegando a su casa ahorita, vieja, ¿qué te dije? Llévate estas enchiladas. Mi amor, pero estabas santa, santa, santo en la iglesia. ¿Yo? Sí. Múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona coherente, una persona normal, hablando espiritualmente, es como es cuando se levanta, cuando desayuna, en su trabajo, en la escuela, en su regreso, porque es de una sola pieza. Porque su mente no deriva aquí, ni es influenciada por los amigos del trabajo, ni tengo otra actitud con mi casa. Soy como soy en todos lugares. No necesito máscaras para ocultar mi verdadera personalidad. ¿Quiénes hacen esos cambios de personalidades? Demonios. Pero la psicología y la psiquiatría no pueden, ni la antropología, tratar de ni siquiera imaginarse la influencia que puede haber tan grande en un ser humano. Ahora vayamos a Daniel capítulo 10 en el Antiguo Testamento y veamos a estos principados satánicos, porque uno de ellos va a salir del abismo para entrar en la persona del anticristo, poseerlo por 3 años y medio, nada más, 3 años y medio, darle poderes espirituales, sobrenaturales. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Un ángel está platicando con Daniel, este es el contexto, y le está explicando claramente que cuando él venía del cielo a traerle la respuesta de Dios, el ángel Gabriel es el mensajero de Dios, Daniel le pidió a Dios una pregunta y le dijo: Señor, todo este es el contexto para que lo entiendan rápidamente. Daniel se encontraba hace 2600 años. Esto fue escrito hace 2600 años. Señor, ¿cuál es el futuro de Israel? Y ya estuvieron exiliados en Babilonia 70 años, y Daniel comienza a investigar con otros profetas hebreos que el tiempo de la cautividad de Israel ya se había cumplido, y que ahora, ¿cuál es el futuro de Israel? Porque él les había prometido un reino que todavía Israel no tiene, lo tendrá hasta el milenio. Entonces el ángel se le aparece a Daniel para explicarle que cuando traía la respuesta de parte de Dios, se le atravesó en el aire, en el cosmos, un principado satánico. Venía el ángel de Dios y otro principado satánico se le atraviesa y le corta, le interrumpe el tráfico para impedir que llegara a la tierra y darle este mensaje a Daniel. ¿Por qué nos permite Dios estos eventos y esta forma en la que la Biblia nos revela? Para que sepamos cómo operan el mundo de las tinieblas, de la brujería, del ocultismo, de la ouija, del café turco, de la lectura de la mano, y que todo esto pertenece a un mundo que es real. El vudú, el clavarle alfileres para echar maldiciones, las maldiciones de las brujas, te maldigo a ti y a tus hijos, todo es real. Claro que hay fraudes, ¿verdad? Pero es real, el mundo existe, y los demonios existen, y las brujas existen, y pueden manipular personas que no tienen a Cristo y que son débiles mentalmente para controlarlas.
Porque finalmente el propósito final de Satanás es controlarte, dominar tus pensamientos y hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Entonces hay una lucha en el espacio, y es lo que explica el versículo 12 y el versículo 13. Me dijo Daniel: no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, Daniel comienza a orar, ¿y qué hace Dios? Le manda a un ángel con la respuesta. ¿Qué pasa cuando te hincas de rodillas? Padre, te pido por mi hijo Panchito, que se va a la escuela en la mañana, te pido por mi esposo, te pido por mi esposa, por este viaje, vamos a abordar el avión hoy a las 3 de la tarde, guárdanos de todo mal. En el momento en que nos comunicamos con Dios, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos, es la fe. Si tú me dices que eres cristiano y no oras, tu fe es como la de los demonios. Pero el momento en que un cristiano sabe el poder que hay en la oración, en ese momento Dios levanta ángeles que cuiden a tu Panchito, que te den gracia al llegar al aeropuerto, que te guarden al llegar al lugar donde tú vas, porque se lo pediste a Dios. No tenéis porque no pedís, porque el que pide se le da, al que toca se le abre, y el que le dice a una persona: sabes una cosa, no tengo que darte, tú vas a recibir de esa persona, porque más bienaventurado es recibir que dar. Entonces así funciona el mundo espiritual. Pide, toca, se te va a abrir; pide, se te va a contestar. Entonces Daniel pidió y le mandó un ángel Dios. Versículo 13, que es el que nos atañe. Mas el príncipe del reino de Persia, en otras palabras, el principado satánico que gobernaba el imperio medo-persa, que fue después de los babilonios, históricamente hablando. Mas el principado de Persia se me opuso durante 21 días. Los 21 días que Daniel ayunó buscando a Dios respuesta, fueron 21 días donde se estaba librando una guerra espiritual en el mundo cósmico entre los poderes del bien, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y los que estaban decidiendo la batalla eran los que estamos aquí abajo en el planeta Tierra. Nosotros somos los que decidimos las guerras espirituales a través de la oración. Oh Padre, ábrele a tu pueblo el entendimiento para que entiendan lo que es oración, para que dediques más tiempo de tu vida a la oración, para que te levantes y pases más tiempo en oración antes de acostarte, más tiempo en oración, más tiempo con tu esposa antes de acostarte. Oración, matrimonio que ora junto, permanece junto. Más tiempo con tus hijos. Ahorita nuestra nietecita Ana Sofía se quedó a dormir en mi casa, por eso mi esposa no vino. Hoy se levantó y me dice mi esposa, fíjate que como a las 11 se levantó gritando. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé, pero se sentó así, comenzó, y digo, no mucho, pero, y después la calmé y le dije, antes de acostarse, ¿oraste por ella? Mi esposa no hizo así, ¿verdad? Me dice, no, Señor. Inmediatamente dijo a mi esposa, dice Marta, Señor, perdóname, se me olvidó. No podemos acostarnos ni un solo día ante nuestros hijos menores de edad sin antes bendecirlos y orar por ellos. A la chiquitita que acaba de nacer, mi bebé, te bendigo en el nombre de Jesús. Reprendo cualquier espíritu que pueda tratar de alterarla, producirle cosas psíquicas que puedan perturbar su vida, o más tarde, y estar continuamente. Mi hijo Pancho, mi hijo Timoteo ya tiene 20, 30 años, el grandulón 30 años. Señor, te pido por mi Panchito, te pido por mi Carlitos, etcétera. Ya están dormidos, los bendecimos. Mi esposo, entramos a su cuarto, agarrados de la mano, bendecimos a Caleb, bendecimos a Salem, bendecimos a Natalia, bendecimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una familia cristiana. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Lo entiendes? Cristiano que me escuchas, cristiana que me escuchas, ¿entiendes esto? ¿Ya entendiste qué es la vida cristiana? Estamos al borde de un mundo que está en el precipicio. Estamos en un mundo horrible, es un basurero el mundo actualmente. Es una depravación, una degeneración, una confusión filosófica, religiosa, política, económica, como jamás el mundo se había enfrentado. Y Dios quiere abrirnos los ojos al mundo que nos rodea, para que sepamos cómo enfrentar el futuro que se viene. Se va a caer el techo. Viene el techo sobre nosotros. Y si tu casa está fundada en la arena, va a ser derribada. Tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, vas a perder todo por tu negligencia espiritual, por tu incredulidad y tu soberbia intelectual de creer que eres Dios. Y no somos dioses. Se me opuso el principado de Persia. Versículo 20 y 21 del mismo capítulo 10 de Daniel. Versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido? Le vuelve a decir el ángel a Daniel: ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel, ahorita estás tú bajo el imperio de los persas, bajo el rey Darío en aquel tiempo. Pero sabes una cosa, en cuanto a este imperio dure, porque los imperios no son eternos, viene después los griegos y después los romanos. Así que históricamente, como la Biblia nos delinea la sucesión de los imperios mundiales, la Biblia se adelantó hace miles de años. Después de Persia viene el principado de Grecia, y le dice el ángel a Daniel: vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Después de nosotros, que estamos aquí ahorita en el 2023, siglo XXI, viene la tribulación. Si alguien me pregunta cuál es el próximo evento profético, mi respuesta es bien clara: el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Ya nos vamos. ¿Y qué viene después? 7 años con 21 juicios que están en el Apocalipsis, que el mundo jamás ni se imagina lo que se viene sobre el planeta Tierra. Si ahorita está como está, imaginémonos la invasión que vendrá de demonios y de ángeles caídos para atormentar a los seres humanos, lo cual encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces vemos nosotros que detrás de gobernantes, de reyes, de presidentes, se encuentran poderes de maldad, principados. Un principado no se va a meter debajo de un pastor que es falso o de un falso profeta. Eso, las autoridades y los demonios se encargan de eso. Los principados satánicos se especializan en los líderes políticos. En Faraón, Herodes el Grande, Aníbal, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Nikolai Lenin, José Stalin, Mao Zedong, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los principales blancos de los principados satánicos, porque un hombre, mientras más influencia tiene en los demás, más daño el principado satánico puede hacer a través de un solo hombre. Un rey, un presidente, un gobernante, un líder, un conquistador, uno solo. Imagínate la influencia que tiene sobre millones de personas, porque cuando él está en la silla, se hace lo que él dice, para bien o para mal. Entonces la influencia satánica en el mundo sobre los gobernantes antes de que venga Cristo aumentará 10 veces más, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Veamos otro ejemplo en el libro de Ezequiel capítulo 28, antes de Daniel. No se vayan al Evangelio de Juan. Antes de Daniel,
algunos libros, está Ezequiel, capítulo 28. Veamos aquí en este pasaje de qué forma la Biblia nos muestra siempre que detrás de los gobernantes se encuentran entidades satánicas y que la gente pues desde luego no puede discernir ni darse cuenta. Ese rey está endemoniado, o creemos que un endemoniado es una persona como loca. No, hay demonios religiosos, hay personas que se presentan como ángeles de luz y hablan como dragones, como lo hace el falso profeta, Apocalipsis 13. Dos caras vemos, corazones no sabemos. No podemos confiarnos en la apariencia externa de un gobernante para saber que detrás de él puede haber principados satánicos que tarde o temprano lo usarán para poder destruir la nación, porque es el propósito final de Satanás. Y aquí lo vemos claramente en Ezequiel 28. Dice Ezequiel 28: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿A quién? En aquel tiempo un gobernante en la ciudad de Tiro. Así ha dicho Jehová, el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Santos de Dios, esto no puede ser atribuido a ningún hombre. Nadie ha sido más sabio que Daniel, más que Salomón y Jesucristo. Y aquí en este pasaje Dios le está hablando y le dice: di al rey de Tiro, con que tú crees que eres Dios, ¿verdad? Pues sabes que no eres Dios. Te has ensoberbecido. Y tú no eres esa persona que tú crees que seas. Y tienes una sabiduría más grande que la de Daniel. Nadie la ha tenido, dice la Biblia, más que Salomón. Y dice el versículo 8 y 9: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. Cuando mueras, le está diciendo a este rey: nunca fuiste Dios. Nunca te dis cuenta que fuiste manipulado y controlado por entidades espirituales que te hicieron creer que eres Dios, y tú eres hombre. Si fueras Dios no te ibas a morir. ¿Cuál es el pensamiento actual, filosóficamente hablando, del mundo en que vivimos? ¿Quiénes son los líderes actualmente en el mundo que están dictando los protocolos a la mayor parte de las naciones? La Organización Mundial de la Salud, ¿quién la dirige? Un hombre llamado Petros, que es etíope, marxista, de hueso colorado, anticristiano, antidios. ¿Quién influenció a las Naciones Unidas para que hace un mes declararan la pedofilia oficialmente autorizada? ¿What? ¿Las Naciones Unidas autorizando la pedofilia? Que abusas de un niño. Oye, pero eres un monstruo, ¿verdad? Porque nosotros te voy a matar con un niño de 4 o 5 años. Voy a la delegación a levantar un acta. Oiga, gente del Ministerio Público, quiero levantar un acta contra esta persona. Yo no lo puedo responder porque está autorizado. ¿Con quién me quejo? Ante el gobierno judicial, ante la Secretaría de Gobernación. No puede usted, es un edicto de las Naciones Unidas, autorizada la pedofilia. Este es el mundo que vivimos. Se creen dioses. ¿Y quién gobierna las Naciones Unidas, verdad? Pues 5 o 6 naciones que tienen el Consejo de Seguridad principalmente. Se creen dioses. Y cuando llegamos a esta perversión tan grande, donde a los chiquilines de 4 o 5 años de edad se les está usando en el tráfico humano
y vendiéndolos. 85,000 niños se han perdido en la frontera con Estados Unidos desde hace 3 meses. ¿Oíste bien lo que acabo de decir? 85,000 niños menores de 10 años, 85,000 niños menores de 10 años se pierden en las fronteras con México y Estados Unidos. Y no hay una sola palabra en los medios de comunicación. Ve a ver ahora que estrene la película El Sonido de la Libertad, que hizo el actor Jim Caviezel, que fue el que hizo la película La Pasión, el que hizo la actuación de Cristo. Él sale como un agente de la CIA y todo es real en esa película de la vida de Tim Ballard, un agente de la CIA que se introdujo en el mundo oculto del tráfico de los niños en Colombia, en Ucrania, en México y en Estados Unidos. Cuando sales de la película, tú no vas a ser la misma persona. Y si no lloras y no dices ¿qué puedo hacer, Señor, ante esto que está pasando en el mundo? Ya perdiste tus sentimientos, ya perdiste tus emociones, ya perdiste todo. Ya no eres un ser humano. Te has deshumanizado. De lo que están haciendo con los niños, escúchame esto, los violan 5 a 10 veces diarias. A un niño de 5 o 6 años violarlo, una niña 5 o 6 veces diarias, 5 clientes durante un mes. Y el mundo absorto completamente. Todo lo ocultan los medios de comunicación. De ahí la persecución que tiene esta película. Hace 3 días Tim Ballard acaba de renunciar a la organización del tráfico humano. Ya me mandó un hermano historiador de Estados Unidos que yo quiero mucho. La primera noticia, Tim Ballard renuncia ya. Es tan grande el acoso. Compañías como Disney, no vean esa película. Compañías como Target, compañías de televisión, senadores, dueños de todas estas cosas. Es mentira, esto y por aquí y por allá. Ahora sí que esta película dividió al mundo, se ventanearon los malos. Todo el que está en contra del tráfico de niños, tú sabes qué uniforme trae puesto y quién lo está controlando. Aquí se definió el mundo completamente. Jesús dijo venía a traer espada, a dividir la luz de las tinieblas. Y es el mundo que estamos viviendo actualmente. Ahora vean ustedes en el versículo 11 de Ezequiel 28 otro caso de cómo actúan estos poderes y se ocultan detrás de líderes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, otra vez el rey de Tiro, y dile, escuchen esto, dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No hay ningún ser humano que haya sido creado perfecto, ¿estamos de acuerdo? Más que Adán, nada más. Aquí está hablando de un gobernante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dicen que el rey de Tiro tenía cara de tlacuache, así que tampoco puede ser el rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ya descartamos al rey de Tiro. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? Usando a un gobernante y escondiendo la entidad espiritual detrás de él. Estabas en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa te vestiste, etcétera, etcétera. Versículo 14, tú querubín grande y protector, te puso en el monte santo de Dios, allí estuviste, perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando Dios? De la creación de Lucifer. Millones de años antes que el rey de Tiro, estaba describiendo Dios la creación de Lucifer. ¿Por qué usó millones de años después a un gobernante? 2 veces en el mismo capítulo, para enseñarnos que detrás de los seres humanos, de los líderes, de políticos, de gobernantes, se encuentran principados satánicos.
Y para terminar rápidamente, yo les propongo que sigan esta serie en YouTube. Va a estar interesantísima. Nos va a abrir los ojos de una manera excepcional. Para terminar, la historia nos da testimonio de 6 imperios que han gobernado desde que existe las naciones del tiempo de Abraham: los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, los griegos y los romanos. 6 imperios. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma gobernaba el mundo. Y Juan está hablando de estos imperios, como el de Grecia, Medio Persia, en el libro de Daniel, que ya vimos, gobernados por principados. Y cuando dice Apocalipsis Juan, la bestia que sube del abismo hasta el tiempo antes de Cristo, nos está hablando de un principado, o de Asiria, o de Egipto, o de Babilonia, o de Medo Persa, o de Grecia, o de Roma, que son los 6 imperios que han tenido 6 principados en el tiempo de Juan. Y ahorita no sabemos cuál es el de Rusia, ni cuál es el de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si en el tiempo de Juan este principado no estaba en el mundo, porque dice, era y no es y será. Entonces, ¿este principado de dónde es? ¿Será el de Asiria? ¿Será el de Egipto? ¿Será el de Babilonia? ¿Será Alejandro el Magno? ¿Será Roma? ¿O algún César? ¿Nerón? No puede ser ninguno de ellos, porque ninguno de ellos era principado satánico. Y cuando un ser humano muere, no puede resucitar y mandarse al abismo, porque en el abismo no hay seres humanos, hay demonios. Entonces, este principado tiene que ser uno de los que gobernaron los 6 principados en el tiempo y antes del apóstol Juan. ¿Cuál es? Lo veremos en la próxima clase. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por el amor eterno con el cual nos has amado y nos has mostrado ese amor en esa cruz hace 2000 años, mediante la muerte, la resurrección, la crucifixión de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana que estamos abriendo las Sagradas Escrituras, trayendo sabiduría a nuestra vida, entendimiento a nuestro corazón, podamos entender cuánto te necesitamos. No somos dioses. No tenemos la sabiduría ni siquiera para estar casados, ni para ser padres, ni gobernantes, ni profesionistas. Te necesitamos, Señor, en medio del mundo que vivimos. Ábrele tu corazón en este momento a Dios y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, que a los 3 días resucitaste entre los muertos. Y como creo que vives, te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque ahora, el día de mi muerte, moriré en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados y que me has dado la vida eterna en este instante por creer que tú eres Dios. Señor Jesús, unigénito Hijo del Dios Altísimo, vivo y verdadero, en quien oramos y te doy las gracias. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo está derrumbándose a nuestro alrededor. Aquí está la Biblia. La han atacado, controvertido. Yo he leído
este y el otro, y tiene contradicciones. Todas las opiniones y todas las especulaciones y barbaridades de tanta gente que se dice inteligente, ni siquiera saben lo que están diciendo, ni han conocido este libro como lo deberían de conocer. ¿Por qué? Porque para poder abrir este libro, tú no puedes venir con tu mente con la que naciste, y doctorado en filosofía y letras, y por aquí, por allá, y físico, matemático. Al venir este libro necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. La persona de Cristo tiene que entrar a tu vida para que cuando vengas a este libro sea Dios el que te quite las vendas, las telarañas con las cuales hemos sido educados con puros programas que nos metió en la escuela: Marx, el comunismo, la brujería, esto y el otro, la degeneración, la libertad, LGTB, por aquí, por allá. Todos los programas que vienen del mundo entran a la vida del ser humano, y tú eres de acuerdo al programa que tienes, y vas a funcionar con lo que crees, y por eso haces las acciones que haces, por la psicología y la filosofía que has aceptado en tu vida. Y viene Dios, desciende del cielo y nos trae este libro y nos da un nuevo programa, y me dice Dios: mete este programa ahora a tu mente, y mientras más tengas este libro en tu mente, los programas en la escuela, en tu religión, en tu familia, tus amigos que te metieron, estás envirulado. Tu cerebro está envirulado. Sácalos. Y la sangre de Cristo es el antivirus. Y comienzas a pensar diferente, a ver el mundo diferente, a ver a tu esposa diferente, a tu esposo diferente, a tus hijos diferentes, porque has nacido de nuevo y has conocido que estabas en tinieblas y ahora Jesucristo vive en tu corazón. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz. Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas, y le he titulado El caos en el Medio Oriente. Desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses, ¿verdad?, vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico, de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo. Vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos, porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial, y desde antes de que Putin invadiera Ucrania, estuvimos con varias conferencias confirmando, diciendo: Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania, porque está en la Biblia. Lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel. Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica que se describe en Ezequiel 38. Así que la Biblia es la historia escrita por adelantado. Y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo que vivimos ahorita, en el que tenemos respuestas para el mundo. El mundo está en una confusión impresionante, y para esta hora hemos nacido, para que la iglesia pueda, en medio de tantas tinieblas, brillar. No se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho. Me hablaron esta semana de TV Azteca, que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión, porque quieren explicaciones, están buscando qué dice la Biblia. Los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente, porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia. Así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta. Y al mismo tiempo también hay, como no se imaginan, cantidad de críticas. No, que yo nada más soy un apocalíptico, que puras profecías, etcétera, etcétera. Y es una profecía que se cumple en 2 de Pedro. Antes de Jesús venga, muchos dirán, ¿verdad?, es que el mundo siempre ha estado igual. Hace 30 años estamos hablando que Cristo viene. Burladores, que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón. Más de la tercera parte de la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahí nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a las profecías. Y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar, bíblicamente él va a continuar con Karkajistán, Kizikistán, Kirguistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia. Es la zona o el territorio
que cuando la Unión Soviética cayó en 1991, fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética. El 30%. Entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog. ¡Qué interesante! Qué interesante que la Biblia hace más de 2500 años haya profetizado que los magogitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel. Y ahora vemos hace poco, ¿verdad?, que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948, hace más de 75 años que se independizó como Israel. Cuando más de mil grupos terroristas, no son ni guerrilleros, son terroristas, entraron a Israel, y la masacre que hicieron, el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron. Y voy solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel, que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén. Me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben, y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el partido laborista de Israel, ver lo que hicieron el grupo de Hamás. Una de las cosas que hicieron es en cada kibutz que entraban, les sacaban con un cuchillo los ojos a los niños. Niños de 3 meses, de 6 meses, enfrente a los papás. Y ya que los papás les veían, le cortaban la cabeza enfrente a los papás a los bebés. A una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía. La mataron después y después los quemaban a todos. ¿Sabe una cosa? Esto ya no es normal. Los nazis parecen Pinocho con lo que hicieron los de Hamás. Los nazis los metían en camiones, los llevaban a los hornos, a Auschwitz, etcétera, etcétera, y los encerraban, los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos. Pero lo que hizo este grupo es un odio que se está viendo, indescriptible, que no se había visto. Siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza, pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de 8 meses de nacidos, a niños de 2 años de nacidos. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? En el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina, sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones. En otras palabras, en conclusión, cuando el mundo llega a un punto, escúchenme muy bien, cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos, donde ya no se discierne entre el bien y entre el mal, cuando a los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos, es una de las peores características patológicas del ser humano, donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado. Y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total. En Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas, que significa en el griego mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir qué es bueno y qué es malo, como ahorita con la ideología de género, es que este niño no es niño, es mujer. Esta niña no es niña, es hombre. Cuando llegamos a ese punto, inclusive en la pseudociencia y en la genética, donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiarle el sexo a un niño o a una niña, es cuando dices, es una monstruosidad el ser humano. Hemos llegado a un punto irreversible de locura, de psicopatía. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. Es increíble la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación. Pero para entender esto, quiero que ustedes sepan, el 90% de los medios de comunicación, estoy hablando de CNN, tu estación favorita, y todas las demás que existen, BBC News, Reuters, etcétera, etcétera, Jazeera en el Medio Oriente, el 90% de las estaciones de radio en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por 7 familias. 7 familias están dictando los protocolos, qué debemos de creer, qué no debemos de creer, cómo debemos de portar, etcétera, etcétera. 7 familias se han apoderado, es una élite donde se encuentra, y les voy a nombrar, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, los Rothschild, fundadores de la banca, los Rockefeller, y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses. Una de sus máximas figuras es Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice, es que no somos humanos. Vamos a transformar la humanidad, porque Dios no existe ni la Biblia tampoco. Cristo fue un farsante. El director del Foro Económico Mundial, el que cada año en Davos, Suiza, juntan a casi todos los exministros y presidentes, etcétera, etcétera, reyes, para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo. Ellos cada año se juntan en Davos, Suiza, y el presidente es Klaus Schwab, con un asistente que se llama Noah Harari, un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió. Este es el mundo. ¿En manos de quién está? Tal como la Biblia lo profetizó. Ahora, dentro de todas estas mentiras, alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel. ¿Cómo están matando niños en Gaza? Es un genocidio. Acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio. Para que sea considerado algo genocidio, tiene que haber la intención. O sea, vamos a matar civiles y no nos importa qué hacemos, porque en las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles, salvo, desgraciadamente, cuando mueren por daños colaterales. Cuando entraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a Berlín, murieron 25,000 civiles en 2 días. ¿Pero por qué nadie protestó? Porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra, la muerte de inocentes civiles. Y ahora que están muriendo civiles en Gaza, no saben por qué están muriendo y le echan la culpa a Israel, pero no saben que Hamás los usa como escudos humanos. Y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años, en esas casas escondieron los cohetes, sabiendo precisamente que cuando cayeron la bomba, después de que Israel les dijera, vamos a entrar, les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan, les prohibieron, les cerraron las carreteras, los de Gaza, a su pueblo. Les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto, Jordania, Siria, Irak y Libia, las 5 naciones árabes, pregunta, porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza, ni la han mandado todavía.
¿Por qué ninguna de las 5 naciones árabes que están protestando, por qué no le dicen, vénganse a nosotros y les vamos a dar casa, les vamos a dar alimento en nuestra nación? ¿Por qué no lo han hecho? Porque a ninguna de las 5 naciones árabes, agregándole a Irán, les conviene que los palestinos salgan de Gaza, porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan 2 estados dentro de Israel. Entonces no les conviene que se salgan de Gaza, por eso los bloquearon. Y además si salen de Gaza, pues los matan. Y mientras tengan a los rehenes, pues tiene que haber como ahorita una tregua, que ya están comenzando a soltar rehenes. Pero quiero hacerles una pregunta. Hamás es un grupo terrorista suicida. Aman la muerte. Y nadie se ha hecho esta pregunta. Tienen 240 rehenes, ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30, los que hayan sido. Vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes. Cuando queden 10 rehenes o 15 rehenes, ¿ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos? ¿Saben qué? Van a morir con ellos. Se van a suicidar con ellos, como pasó en el 72 en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero. ¿Por qué? Porque son suicidas. En aquel tiempo Golda Meir, que era la directora de Israel, dijo: no hacemos trato con los terroristas. Esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas, porque la presión del mundo es impresionante. La presión de más de 200 familias en Israel es impresionante. Tienen que soltarlos, hay que rescatarlos. Y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita. Unos dicen, no lo hubieran hecho, los hubieran matado. Y si lo hacen, de todas maneras, van a matar a más de la mitad. Y el mundo se va a venir contra Israel. De acuerdo a la Biblia, el antisemitismo va a crecer. Ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas, ¿verdad?, se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa. La palabra Shifa en el hebreo, en el árabe, significa sanidad. Y todos los hospitales en Gaza, que son más de 50 hospitales, todos tienen debajo túneles con armamento del grupo terrorista de Gaza. Sin embargo, sacan CNN, es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital, son los genocidas, y después se descubre a los 5 días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Hamás, que se había cebado, se cebó y no llegó y cayó en el hospital. Y tuvieron los medios de comunicación, discúlpenos, la BBC, CNN, etcétera, etcétera, pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados, son unos genocidas. Más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles, herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas, cuando realmente los culpables son los de Hamás por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo. Sin embargo, varios videos, como hemos dicho, fotografías que acompañaban a estas acusaciones, había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había. ¿Saben ustedes que el 2007, escuchen muy bien, a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina, que después se la quitó Hamás, y desde 2007 Israel dijo: gobiernense ustedes, tienen el mar, pueden entrar a Israel. Casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo, y Israel se los daba. Y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel. Eso de que están entrampados, de que es una cárcel, no los dejan salir, mentiras, 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 mentiras. Es el odio en contra satánico de Israel. Pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir, y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Más de 5 años han lanzado más de 600,000 cohetes hacia Israel. Sin embargo, ¿verdad?, no se puede esperar menos de una organización
que realmente acaba de nombrar al embajador de Irán, porque detrás de todo está Irán. Nombraron al embajador de Irán, escuchen esto, en la ONU, el presidente del Foro Económico de Derechos Humanos. El embajador de Irán, que está detrás de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis y de todos los grupos guerrilleros que existen, terroristas en el mundo, es el embajador de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un mundo completamente al revés y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos. Ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se formó la Organización para la Liberación de la Palestina, todo esto que le estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad. En 1964, el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina. Y él en la Constitución establece la siguiente cláusula: jamás vamos a aceptar la mitad de Israel, ni tampoco dos estados dentro de Israel. Queremos todo Israel, toda Jerusalén y exterminar al último judío. Ahora, con esta constitución, ¿ustedes creen que los judíos les van a dar más oportunidad como se las dieron para que haya dos estados dentro de Israel, sabiendo que ahorita con lo que hicieron, que se metieron y se colaron más de 1,000 de terroristas a la nación, puedan ellos realmente decirles vamos a tener dos estados dentro del territorio de Israel, cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos, exterminar al pueblo de Israel, que siempre ha sido, desde que Dios fundó esta nación, el odio satánico para impedir que naciera el Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se hace la Carta o Constitución de Palestina, claramente se establece: los palestinos, así dice, los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital, toda Jerusalén, y el total exterminio del Estado de Israel. Entonces tú vas a tener junto a una nación, si eres presidente de México o de Estados Unidos, que te quiera matar y que te amenacen, que te digan, en cuanto se den cuenta, les vamos a cortar el cuello. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger tus fronteras. Ahora, darles oportunidad que entren a tu país, ni de chiste. Y lo hizo Israel para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender la división entre Hamas y el pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima, son inocentes y oremos por ellos, porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no, si matan a los niños y les sacan los ojos, ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? Una persona así es un monstruo, es una persona psicópata, es una persona que ha perdido completo, se ha desligado de sentimientos y de emociones, como los nazis y como todos los que han sido asesinos, o como los pedófilos, ¿verdad? Que violan a un niño de 3, 4 años, que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas. ¿Sabían? Van a autorizar la pedofilia. Es el mundo que estamos viviendo. Ahora, los palestinos han sido adoctrinados por un libro que se llama el Corán. Y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen, maten a los infieles. Y para el pueblo islam, los infieles son judíos y cristianos, nosotros. No hay misericordia para ningún judío, ni tampoco para ningún cristiano. ¿Cómo podría Israel, ante esta amenaza, permitir que ellos convivan para siempre dentro de la nación de Israel? ¿Podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la iglesia? La respuesta es sí. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa, sin tener ninguna información, siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio, sin entender nada de lo que está pasando. Cristianos, líderes y pastores antisemitas.
Y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano. Lo vamos a ver por qué. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos de comunista, porque yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, pertenecí al Partido Comunista Mexicano, era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia de una revolución armada. Me quería ir a Cuba a entrenar ya realmente para que ya pudiera, el Che Guevara era mi ídolo máximo, tenía un póster del Che arriba de mi cama. Y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno. Por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente que es el comunismo, que es una religión asesina y satánica, que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo, que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno. La otra forma de gobierno es la democracia y el capitalismo, pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar a la gente. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo, y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero. Por eso la pandemia, por eso los hicieron vacunarse. Yo no me vacuné, gracias a Dios. Veamos ahora en el libro de Romanos claramente por qué este antisemitismo, este odio contra Israel, que se ha comenzado a propagar también en los medios cristianos, es por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que ya la iglesia, que Israel no tiene nada que ver, que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27 ya pasó, que el Apocalipsis todos son símbolos, que no es cierto que va a pasar los sellos, las copas y las trompetas, etcétera, etcétera, y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel. Vamos a entender algo antes de leer Romanos 11. En la Biblia, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Dios era el esposo de Israel, así se le llama simbólicamente, y se divorció de Israel el Padre Dios. La iglesia es la novia del Hijo, todo es simbólico, es la novia de Jesucristo, y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, cosa que el pueblo de Israel no está. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, ni tampoco seguían a Jesús el Mesías. En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés. Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Ahora muy bien, en Romanos 11, bueno, son 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, aunque Israel rechazó a Dios, pecó y fue condenado por Dios, hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico. Y ese pacto abrámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, es incondicional, donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera, la tierra se las iba a entregar a ellos. Y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio. Y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve, ¿verdad?, no entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel. Y es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, comienza: ¿ha desechado Dios a su pueblo?
Por el amor de Dios, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para provocarnos a celos. Y si su transgresión, o sea, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, papá? Aquí está hablando, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia? ¿Cuánto más se está profetizando su plena restauración? Apúntalo, la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma, como suena, que significa la llenura otra vez. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión otra vez? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy están muertos, pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15, versículo 19 al 21. Pues las ramas dirás fueron desgajadas, o sea, Israel, para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo vemos claramente en todas las profecías de Jeremías 31, Jeremías 32, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ir viendo todas estas profecías, dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo. En el 48 recobraron su nación, pero regresaron en incredulidad. Ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel. En el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos. Y se calcula que aproximadamente casi 180,000 judíos étnicos son mesiánicos, o sea que recibieron a Jesús como su Salvador. O sea, hay muchos judíos ahorita ya, judíos de nacionalidad y de etnia, que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad. Hay dos tipos de judíos: los judíos ortodoxos de Israel. Cuando nos han acompañado ustedes a Israel, son los que se visten de negro, con trenzas, con sombrero negro, todos de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Nos odian, como ustedes no se imaginan, odian a Jesús. Y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago, que viven en Miami, que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que no les importa absolutamente nada, como George Soros, judío de Hungría, y no le importa nada a Israel. Rothschild, judíos no les importa Israel, quieren la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es el petróleo, el dinero. Y entonces, como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación, creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó, sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío. Es como en México, como en Venezuela, como en Cuba. Oye, los venezolanos, espérame tantito, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, ellos no tienen la culpa, son sus gobiernos corruptos. Aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano, que es precioso. Aprende a distinguir entre el pueblo cubano, que son preciosos los hermanos cubanos, y el gobierno corrupto que tienen. Aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos. Entonces no confundamos a los palestinos con Hamas, a los venezolanos con Maduro, ni tampoco a los cubanos con su gobierno. ¿Me entienden? Porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente. Y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos, víctimas de un gobierno completamente
corrompido. Veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran. La primera pregunta es, cuando una nación es atacada, esto es muy importante, y el enemigo sin piedad alguna, como en el caso reciente, el 7 de octubre en Israel, el enemigo tortura, asesina, quema vivos niños, mujeres, ancianos, casas, mujeres embarazadas y secuestra a cientos de ellos. ¿Es posible abrazos y no balazos? Virgen del Socorro. ¿Es posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿Es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay, etcétera, etcétera? Y que no responda con el uso de la fuerza, sino que les echa la bendición y Jesus loves you. Veamos, santos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. Romanos capítulo 13. Dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y cuando la Biblia usa la espada, se refiere al uso de la fuerza y la violencia. En otras palabras, por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles, hay pena de muerte, hay castigos, porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación, pero no los toquen, pobrecitos, y no acuden en favor del pueblo, no es un gobierno, han dejado de gobernar. Cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores, es un gobierno que no está funcionando. El mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza, desgraciadamente. Entonces, cuando hay una invasión de este tipo, tenemos que defendernos. Cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait, quería ponerse el petróleo, 29 naciones se juntaron. No podían permitir que este salvaje pusiera al mundo de rodillas apoderándose del petróleo del Medio Oriente. Cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera, despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran, que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín. Antes de que Hitler, aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres, la ciudad de Londres casi la despedaza, pero tuvieron que actuar con la fuerza. Y cuando llegaron a Berlín, ya habían muerto más de 35,000 civiles inocentes, por causa de las bombas de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos, desgraciadamente. Pero vivimos un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal. Vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Agarró estaban un grupo de terroristas, la Mara Salvatrucha, matando niños, matando jóvenes, asaltando, violando a mujeres, y llega este presidente y dijo, se acabó, al que agarramos lo encerramos, y van nada más a tener 2 comidas, en la mañana y en la noche, y van a aprender lo que es. Pero aquí no puede haber terror en mi país, porque tiene que haber orden, y si no hay orden, hay confusión y anarquía. Es un ejemplo al mundo entero actualmente.
El presidente de Argentina, Milei, que acaba de entrar ahorita, lo mismo dijo, es que es imposible con tanto socialismo, con tanto comunismo, con tantas personas que son asesinos, así les llamó el presidente actual de Argentina, pueda realmente gobernar un país. Se acabó, vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción. Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones, pero son hombres pedacitos así, ¿verdad? Muy pequeños líderes, héroes que hay actualmente en el mundo. En Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro, y con los mismos ideales, cristiano con su esposa, y le cortaron la cabeza. O sea, no le permitieron seguir gobernando. Entonces, tenemos que entender esto. Hamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es inocente, son víctimas de un grupo terrorista. ¿De qué manera cuando Israel destruye construcciones atrae la atención del mundo y los califica como terroristas? ¿Saben cuántos billones, escuchen, saben cuántos billones de dólares ha recibido Hamás desde 2007? Más de 12 billones de dólares del mundo entero, principalmente de Irán. ¿Y lo usaron para medicinas? ¿Lo usaron para casas? ¿Lo usaron para comida, para el pueblo? ¿Lo usaron para alimentar, para tener vehículos, ambulancias? No, lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía, bueno, lo más moderno, 10 metros bajo tierra, con aire acondicionado, con electricidad, con cohetes por todos lados, comprando paracaídas. Todo lo utilizaron en las armas de guerra, y al pueblo, como siempre, lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza. Más de 13 billones de dólares. Pero ese dinero, ¿dónde está? Los líderes de Hamás, escuchen esto, no viven en Gaza, viven en Qatar, en casas de más de 10 millones de dólares cada uno. Ahí viven los líderes de Hamás. ¿Qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? Otra pregunta importante que nos plantean los cristianos: ¿por qué dice en Éxodo 20, no matarás? Y no tomen venganza ustedes. Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse. Cuando dice no matarás, no está hablando individualmente. Yo como persona, tú como persona, no puedes quitarle la vida a nadie. Pero el gobierno lleva la espada. Y el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, cuando es atacado, de defenderse y usar al ejército. Para eso hay los ejércitos en cada nación. Por favor, métete eso en la cabeza. Entonces, no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad. Todo lo contrario, y responder con amor. Dios te bendiga. La Virgen de la Macarena te cuide día y noche. De hecho, a través de la Biblia, como lo hemos visto, se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios. Los gobiernos son usados por Dios, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, a los medos persas para castigar a Israel, a Egipto para castigar a los sirios, etcétera, etcétera. Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones, porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida, no nosotros. Nosotros, como individuos, la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia. En defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas. Si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por el cuarto de mis hijas, ¿verdad?, y como tipo Hamás, o que quiere robar o quiere violarlas, yo dentro de mi casa los puedo, y no les voy a tirar los pies, les voy a tirar al corazón. Porque se les tira a los pies y traen pistola, cuando se caen me van a matar a mí y a mis hijas. Entonces aquí la policía te enseña a que debes disparar de aquí, de la cintura hacia acá. Pregúntenle a Roy, él es el deputy sheriff aquí en San Antonio. Por eso trae el cuetote que trae aquí atrás. Es pastor y es policía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es esto, verdad? Y por favor, apunta lo que te voy a decir. La palabra matar en el hebreo, en Éxodo 20:13, no matarás, es la palabra ratzaj, R-A-T de tío,
S de Samuel, A de Armando, J de Jamón. Ratzaj. Escucha lo que significa. Asesinar, por una cosa es matar y otra cosa asesinar. Asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es lo que Dios prohíbe. Pero cuando se usa para defensa propia, no se usa ratzaj. En español es asesinar, pero matar es otra cosa. Tú puedes matar en defensa propia, no estás asesinando a nadie. Asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra que se usa es araj, con H. H, A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gárgara, araj. Y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia, defensa de familiares o terceras personas en una guerra. Si yo voy por aquí por una calle San Antonio y veo que en un callejón hay 3 personas queriendo violar a una niña de 15 años, y yo traigo pistola, porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola, yo mato a esos 3 muchachos que quieren matarles, que la quieren violar. O les tiro o los espanto, ¿verdad? Si me sacan armas, les tiro a matar. Y no estoy asesinando, estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad. O cuando ves que alguien está matando a un niño, ¿verdad?, enfrente de ti, o tu vecino está haciendo algo contra un niño, o lo agarra a patadas casi que lo mata, ¿verdad? Tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino, porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación, alevosía y ventaja, ni tampoco por venganza. Y en la guerra pasa igual. En la guerra me han preguntado, me mandan correos: oh hermano, soy coronel, aquí como Roy, que es deputy sheriff, soy teniente, soy jefe de la policía, ¿puedo matar? Le digo, en defensa propia. Pero tú no vas a entrar a una casa, ¿verdad?, y decir: canijos chinos, ahorita los mato, ándale. Porque ya está la intención, ¿te das cuenta? Es lo que ve, Dios ve la intención. Entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar o por orden de un coronel, una colina o una hacienda. Ahorita en Gaza están entrando, ¿verdad?, y diciéndole a la gente: por favor, váyanse al sur, vamos a bombardear pasado mañana. Les advierten. Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear. La única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras. Que les dice 4 o 5 días, pero ¿qué hace Hamás? Les bloquea la carretera, les pone camiones, no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron a los civiles. Cuánta maldad y cuánta deshumanización. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Tú eres policía, tú eres soldado, vas a la guerra, te tienes que alistar, tienes que defender a tu país. No es asesinar, es matar. Y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad, porque lo has hecho en amor a tu país, en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas. Cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios, podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Vivimos un mundo anárquico, un mundo verdaderamente de psicópatas, un mundo enfermo. Los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional. Los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más, a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que serán juzgados serán todos aquellos a quienes mucho se les dio: presidentes, dictadores, reyes, diputados, senadores, gobernadores, que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción, para su propio enriquecimiento, para explotar, aplastar a los débiles, a los inválidos, a los menesterosos, al pueblo que Dios ama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad.
hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido en vano. En el nombre de Jesús te bendecimos.